Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información sobre el metabolismo y la salud. Aquí estoy luchando con venciendo la adicción al azúcar. Este flaco condenado, adicto al azúcar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero explicarles hoy cómo se vence una adicción al azúcar. Muchas de las personas que vienen a los centros Natural Slim, que tenemos en distintos países, que sea en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, pues vienen adictos. De hecho, yo he llegado a la conclusión que la mayoría de lo que nosotros trabajamos son con personas adictas, que están adictas al azúcar. Hay pocas adicciones que sean tan potentes, tan fuertes, tan difíciles de vencer como el azúcar. Vamos un momentito a la pizarra para explicarles cómo vencer una adicción al azúcar. Vamos a empezar por decir que ustedes y yo somos seres. Nosotros no somos nuestro cuerpo. Yo soy un ser, usted es un ser y tenemos un cuerpo. El cuerpo es como si fuera un carro y usted es el conductor, ¿no? Así que básicamente este es el cuerpo y este es el cuerpo. Y usted es un ser. Voy a ponerlo aquí. Este es el ser, usted. El ser tiene personalidad, el cuerpo no tiene personalidad. El ser tiene opiniones, el cuerpo no tiene opiniones. El ser tiene conocimiento, el cuerpo no tiene conocimiento. Entonces, estas son dos cosas completamente distintas. En el orden divino, se supone, y hablando del metabolismo, que usted controle su cuerpo. Así que el que le pone control al cuerpo, se supone que sea usted. No se supone que el cuerpo le dé órdenes a usted, que le diga, dame chocolates M&M, dame bizcocho, torta, dame helado mantecado, dame azúcar. No se supone. Se supone que sea usted el que le dé órdenes a su cuerpo. Entonces, gran parte de las personas que vienen a buscar nuestra ayuda al sistema Natural Slim, muchos de ellos que han leído el libro El Poder del Metabolismo, otros que padecen de diabetes o de prediabetes, que han leído el libro Diabetes sin Problemas, pues todos prácticamente nos llegan de una forma u otra, unos más, otros menos, todos llegan así como adictos al dulce. No pueden contenerse delante de un postre, el cuerpo les pide chocolate y siempre lo que el cuerpo está buscando principalmente es azúcar. Formas de azúcar. Entonces son personas que no se pueden contener. Una de las acciones más exitosas que tenemos, que se explica en el libro El Poder del Metabolismo y en el libro Diabetes sin Problemas, es desintoxicar el cuerpo. Ahora, ¿cómo se vence una adicción al azúcar? Pues lo primero es que uno tiene que poder entender qué está causando la adicción. Ya se descubrió aquí, entre medio de los dos ojos, aquí en este punto por aquí, en el punto donde los hindú se ponen un puntito negro, ahí está una glándula hacia adentro, como 3 centímetros adentro, como una pulgadita, una glándula que se llama la glándula pineal. La glándula pineal, es una glándula maestra, es pequeñita, pero es una glándula que le da órdenes a todas las glándulas del cuerpo. Le da órdenes a la tiroides, le da órdenes al páncreas, le da órdenes al hígado, le da órdenes a todas las otras, porque ese es como un conductor de orquesta. Esa glándula, cuando usted la estimula con azúcar, con cosas dulces, esa glándula produce una sustancia que se llama beta-endorfina. Las beta-endorfinas son sustancias que dan placer. Son sustancias que quitan dolor, que son analgésicas. Por eso usted ve que una mujer, cuando tiene una menstruación bien dolorosa, automáticamente empieza a buscar chocolates, dulces, algo, porque eso, cuando lo consume el azúcar, le produce beta-endorfina y le quita el dolor y le hace sentir placenteramente bien. Ahora, para uno romper esa adicción, porque el cuerpo crea un círculo vicioso donde está todo el tiempo siendo estimulada por el azúcar y produciendo beta-endorfina, 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 la persona está atrapada de eso. La beta-endorfina es pariente de la morfina. La morfina es lo que se usa para hacer la heroína que usan los adictos en la calle. Así que básicamente para uno romper ese círculo vicioso, lo que nosotros hemos descubierto que funciona, y usted lo puede tratar, es que usted hace una dieta, un detox, donde lo único que va a comer por 2 días va a ser carne, queso o huevo. O sea, pura proteína por 2 días nada más, 48 horas. Cuando decimos carne, queso, huevo, estamos hablando de que usted puede hacer un omelette de huevo con salchichas de pollo y queso encima. No le va a echar vegetales, no le va a echar cebolla, no le va a echar, puede echar especies, ajo, perejil, orégano, lo que usted quiera.
sal, lo que quiera, pero no le va a echar nada que no sea o carne, o queso, o huevo. Cuando usted hace eso, lo que usted está haciendo es que está cortando la estimulación de la glándula pineal. Cuando usted corta esa estimulación, el cuerpo aquí en la pineal deja de producir beta-endorfina. Cuando deja de producir beta-endorfina, se le va la adicción. Así que básicamente 48 horas, o sea 2 días, que usted pase comiendo carne, queso, huevo, tiene que asegurarse de tener muy buena hidratación. Hidratación es que usted va a usar la fórmula que ya le hemos explicado de cuánto agua necesita su cuerpo, que es su peso en kilogramos dividido por 7 o su peso en libras dividido por el número 16. Y eso sabe cuántos vasos de agua le tocan al día para usted ayudar al cuerpo a deshidratar. Si no le mete la hidratación, no va a tener éxito. Y lo otro que es una ayuda espectacular es que usted tenga algo como un suplemento como magnesio. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros usamos magnesio. El magnesio es bien tranquilizante y el cuerpo cuando está rompiendo una adicción las pasa difíciles. Así que usted le da magnesio. Nosotros usamos el Magic Mag, que es un magnesio como bien absorbible, pero si no tiene Magic Mag, pues usa otro magnesio. Idealmente el Magic Mag porque este es súper absorbible. Esto usted siente la relajación que produce, es como le ayuda grandemente a romper la adicción. Así que básicamente nosotros, entre una dieta de carne, queso y huevo por 48 horas, hidratación adecuada y suficiente magnesio a tolerancia, usted puede vencer cualquier adicción. Esto no falla. Si usted lo hace, usted verá que su cuerpo deja de pedirle dulce y usted como ser gana el control de su cuerpo y no el cuerpo que lo esté dando órdenes a usted. Esto se los comento porque la verdad, mire, siempre triunfa.